Hola seguidores, los saluda el viejo verde. Ahora vamos a hablar de la historia del pan. Partido Acción Nacional. Pero no ese pan, sino el otro pan, el que comemos. El origen. La historia del pan en la alimentación se desarrolla paralela a la del uso de los cereales por parte del ser humano. El pan es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad y su origen se remonta a hace miles de años. Se cree que los primeros panes se hicieron por accidente cuando granos de cereales triturados y mezclados con agua se dejaron al sol y fermentaron y se cocían sobre piedras calientes. El pan es un producto directo del procesado manual de los cereales. Este proceso creaba una masa que se parecía al pan moderno. El pan es uno de los alimentos más antiguos de la humanidad y su origen se remonta a hace miles de años. En la antigua Mesopotamia, hoy Irak, hace algunos 10.000 millones de años, se empezó a cultivar el trigo y la gente empezó a hacer pan de una manera más organizada. Los egipcios también fueron grandes panaderos y desarrollaron técnicas para hacer pan de calidad. El pan era tan importante en la vida cotidiana que se usaba en rituales religiosos y se entregaba a los trabajadores como parte de su salario. Durante la Edad Media, en Europa, el pan se convirtió en el alimento básico para la mayoría de las personas y las panaderías se volvieron comunes en las ciudades. La revolución industrial trajo consigo mejoras en la producción del pan, como el uso de maquinarias de amasar y hornos más eficientes. Hoy en día el pan se ha convertido en un alimento básico en muchas culturas de todo el mundo. Hay una gran variedad de tipos de pan, desde baguettes en Francia hasta naan en la India, cada uno con su propio sabor y técnica de preparación. Espero que te haya gustado este breve recorrido por la historia del pan, pero es momento de profundizar más. Orígenes antiguos. Conocemos como la prehistoria a sus antiguos orígenes. En el Neolítico, 8000 a.C. Se creía que el pan comenzó a usarse con la transición del nomadismo a la agricultura, aunque un descubrimiento en el 2018 hallaron migas de pan de 14.400 años de antigüedad, sugiriendo su uso en la cultura naturfiense. El pan evolucionó a través de los primeros granos, posiblemente trigo, acorn, usado en formas primitivas de pan como gachas expuestas al calor, toscamente molidos con una piedra y algo humedecidos, en lo que podría haber sido unas primitivas gachas. Acabaron por casualidad cerca de una fuente de calor, bien podría haber sido entre las cenizas de un fuego o simplemente una masa líquida esparcida y expuesta al sol sobre una piedra. Pero esto se da con la fermentación en Egipto. La fermentación comenzó en Egipto, mejorando el sabor y la textura del pan. No se sabe con certeza, pero cabe la posibilidad de que fuesen en un principio panes planos, debido a la facilidad de su elaboración, que no contuviesen levaduras en sus masas y se cocinasen en fuegos abiertos o en superficies calientes. Usando otros conocimientos a favor de este alimento, como la germinación de semillas hasta llegar al malteado, pero este grano no era posible comerse entero, así que se da la molienda de granos. La molienda de granos. La molienda primitiva usaban piedras o muelas para hacer el grano más digerible. El grano de cereal entero es indigesto para el ser humano, pero se presume que esta práctica tiene diferentes orígenes, como en Asia Central. Posiblemente el pan se elaboró primero aquí y llegó al Mediterráneo por Mesopotamia y Egipto, debido a antiguas rutas comerciales entre Asia y Europa. Pero la selección de semillas ha dado lugar a variedades antiguas de estas especies cultivadas. Incluyen cebada y trigo. Los panes levados no pueden hacerse con harinas de mijo, avena, cebada o maíz, debido al poco contenido de gluten o almidón que poseen. Pero también hay panes sin gluten. Mijo, avena, cebada y maíz no podrían fermentar por su bajo contenido de gluten. La importancia del gluten es permitir tener gases de fermentación crucial para el pan fermentado. El almidón también puede atrapar esos gases, pero con una pérdida mayor que el gluten. Así que la fermentación debió de tener lugar cuando el hombre empezó a usar trigo o centeno. Panes planos. Esto se originó en la edad de piedra en culturas donde el grano era fundamentalmente desarrollado para panes planos, el cual en la actualidad solo se sigue elaborando en culturas como lavash árabes, pita griegos, roti indios, tortillas latinoamericanas. La elaboración moderna en Sumeria y Egipto. En Sumeria, 6000 años antes de Cristo, comenzó a elaborar pan con amasado y cocción. En Egipto, 3000 antes de Cristo, adoptaron y mejoraron técnicas de panificación, haciendo el pan un alimento esencial. Antiguo Egipto. Las condiciones del Nilo eran ideales para cultivar cereales como el trigo, Turgidium durum.
Las crecidas periódicas del río favorecían este cultivo, que se extendió por el Mediterráneo antes del Imperio Romano. En el antiguo Egipto hay evidencia arqueológica de la elaboración de pan, que probablemente se fermentaba de manera natural o con levadura de cerveza. Los egipcios mezclaban masas con semillas para hacer panes más nutritivos. El conocimiento sobre la panificación en Egipto se ha obtenido gracias a jeroglíficos y figuritas de bronce de Asiria. Los egipcios dividían su calendario en función de la agricultura. Ajet, Paret y Shemu. El pan era tan esencial que se usaba como salario. En tiempos de Ramsés IX hubo revueltas cuando los trabajadores no recibían su paga en pan. Los egipcios perfeccionaron la panificación con el uso de hornos de adobe con 2 cavidades. Los jeroglíficos de la tumba de Ramsés III muestran esas prácticas. Se conocían los efectos de las levaduras desde épocas muy tempranas y se han encontrado evidencias de panificación en vasijas del periodo predinástico antiguo. Algunas levaduras se usaban también en la elaboración de cerveza. Las clases bajas consumían un pan tosco con arena que dañaba los dientes. Los papiros médicos usaban el apetito de pan como indicador de salud. El pan se acompañaba con cebolla y había una gran variedad de formas. El Código de Hammurabi menciona el pan y la cerveza como alimentos fermentados. El pan de cebada era común, aunque no llevaba mucho por su bajo contenido en gluten. En la antigua Grecia no se cultivaba trigo hasta casi 400 años antes de Cristo, y la cebada era más popular al principio. El trigo se importaba de lugares como Egipto y Sicilia para satisfacer la demanda. Solón promovió la agricultura en el culto a Demeter, vinculados a la elaboración del pan. La agricultura griega no avanzó mucho, por lo que se establecieron en rutas comerciales para obtener cereales. El pan era importante en la cultura griega, reflejado en rituales y en mención de diversas formas de hacer pan por escrito, como Ateneo, Denocracies y Aristófanes. Los griegos adoptaron la técnica de usar hornos de precalentamiento y preparaban panes como el masa de cebada, el artos para días festivos y otros mencionados en la literatura, como el keibanitos, boletus, streptice y más. Crisipo de Tiana documentó varios tipos de pan en su tratado Artocópicos. Además, se enriquecían panes con ingredientes como nueces y miel, dando origen a los pasteles modernos. En España, el pan fue introducido por los celtíberos en el siglo III a.C. y los estrucos preparaban una papilla llamada pulse procedente del pan. Imperio Romano. Aunque los romanos y los griegos compartieron lazos culturales y comerciales, el interés romano por la elaboración del pan surgió alrededor del siglo VIII o VII a.C., influenciado por la masa griega. Inicialmente, el pan se preparaba en los hogares y era prohibido en sacrificios religiosos por considerarse impuro. Catón introdujo el libum como ofrenda. La panadería comenzó con esclavos realizando las tareas, y en el siglo II a.C. panaderos griegos llamados pistores llevaron técnicas a Roma y Galia, usando fermentados de cerveza. Para el 30 a.C., Roma contaba con 3028 panaderías organizadas en collegium, con leyes estrictas. La profesión de panadero era respetada y algunos alcanzaron cargos políticos, como Pacius Proculus en Pompeya. El pan, fundamental para el imperio, llevó la importación de trigo a África e Hispania. La frase panet et circense, que es pan y circo, de Juvenal refleja la política de mantener al pueblo distraído con trigo y entretenimiento. Emprendedores como Julio César y Aureliano distribuían pan gratuitamente. El pan romano evolucionó de harinas toscas, far o refinada, farina, con panes como el Siligenius, Ostericius y pan Picenium. Las formas de pan incluían el panis militaris para legionarios y otros como mola salsa y panis ortopticius. Los molinos romanos eran avanzados y el pan elaborado con cebada se usaba en rituales cristianos. Durante la Edad Media, el pan blanco simbolizaba estatus, mientras que el pan negro era para los humildes. Los visigodos también preparaban diversos tipos de pan, como el cibarius para esclavos, fermentacius con levadura y Sutzeniritius entre cenizas. Edad Media Europea. Pan de centeno. Durante la Edad Media, el cereal más popular era el centeno, considerado un alimento para la gente. En caso de escasez, se recurría a otros cereales como la avena. El cereal no solo se usaba para hacer pan, sino también para producir cerveza. La elaboración del pan se volvió una tarea comunal.
con personas especializadas en moler grano y hornear en hornos comunales, controlados por señores locales. En algunas regiones se introdujo el uso de levadura, en 1191 por los normandos. La profesión de panadero se estableció en las ciudades europeas a partir del siglo VI, con regularizaciones específicas y privilegios. Los panaderos trabajaban de noche y Carlomagno vigilaba la higiene de los establecimientos. El horno de leña se incorporó gradualmente a las panaderías, inicialmente situados fuera de las áreas habitadas debido al riesgo de incendios. Las mejoras en la construcción permitieron incorporar estos hornos en las ciudades. En el siglo XIII, Enrique III de Inglaterra redujo el precio del pan y la cerveza para evitar fraudes con la ley Asia Panit et Serviaci. En América precolombina, el maíz era el cereal más consumido, formando parte de alimentos como tortillas y tamales. Tras la llegada de los colonizadores, se introdujeron el trigo y el centeno. El comercio de los cereales creció debido a la demanda de pan de trigo y centeno entre los indígenas. El maíz también viajó a Europa y Asia, mezclándose con harina de trigo para crear nuevos panes tradicionales. En América del Norte, los colonos europeos y los indígenas compartieron conocimientos alimentarios, incluyendo el uso de maíz y la introducción de medidas para recetas. Del Renacimiento al siglo XIX. Durante el Renacimiento, los cocineros italianos se destacaron en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, por su habilidad en la preparación de pan, introduciendo productos como los biscuits. En 1615, Gervase Marchand introdujo en Inglaterra el primer pastel con masa de esponja. En 1775, Paul-Jacques Malonium publicó un tratado sobre la elaboración del pan en francés. Antoine Parmentier popularizó la papa en Europa y abrió una escuela de panadería en 1780, donde se experimentaba con harina de patata. Napoleón Bonaparte creó un cuerpo especial de panaderos para sus tropas, destacándose el pan biscotti por su durabilidad. El uso de mantequilla, azúcar y chocolate en las masas incrementó desde el siglo XV, distinguiéndose la repostería de la panadería tradicional. En el siglo XVI, Francia ya distinguía entre panaderos y reposteros. Surgieron panes como la baguette y el bagel. El croissant se asocia a una leyenda del asedio turco a Viena en 1683. El control del precio del pan era una práctica común y en 1594 los panaderos franceses debían marcar los precios en los panes. La Revolución Francesa influyó en el uso de sal en el pan y la Enciclopedia de Roth incluyó un capítulo sobre panadería artesanal. El sándwich, nombrado en honor a John Montagu IV, conde de Sandwich, se popularizó en 1765 y entró en la gastronomía estadounidense en 1840. En Italia, la pizza surgió en Nápoles a finales del siglo XVIII, siendo vendida en establecimientos a partir de 1830. En 1792, George Pearson creó el pan Pilot, ideal para marineros por su durabilidad. Científicamente, Anton van Leeuwenhoek descubrió que las levaduras son organismos vivos y Louis Pasteur explicó la fermentación alcohólica, revolucionando la industria panadera al entender los mecanismos del levado de pan. La revolución industrial. En el siglo XVIII se comenzaron a buscar nuevas formas de leudar el pan. Amelia Simmons publicó en 1796 su libro American Cookery, donde describía recetas con carbonato de potasio, un precursor de la levadura química. Entre 1830 y 1850 se desarrolló esta levadura, dando lugar al pan de soda, popular en Irlanda. En 1835, Royal Baking Powder comenzó a comercializar sobres de sosa, fusionándose en 1929 con otras empresas para formar Standard Brands. La revolución industrial mejoró la producción de pan, aunque se adulteraban las harinas. Oliver Evans, en Estados Unidos, desarrolló máquinas de vapor para moler grandes cantidades de cereal. Viena lideraba la producción de pan en el siglo XIX, con avances tecnológicos en los molineros de Hungría. En 1873, molineros húngaros fueron contratados en Minnesota para aprender la técnica vienesa. El crecimiento poblacional obligó a mejorar la producción de alimentos, incluido el pan. Tras la revolución industrial, se emplearon fertilizantes, mejoraron las especies de cereal y se incorporaron máquinas de vapor en la panificación y transporte. En Estados Unidos, inmigrantes europeos trajeron la tradición panadera.
destacando en ciudades como San Francisco. En Inglaterra, las Court Lewens regularon productos de cereal siendo abolidas en 1846. Durante la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln resaltó la importancia del pan. Tras la guerra, Cyrus McCormick mejoró la máquina cosechadora, aumentando la producción de pan. En Europa, Justus von Liebig contribuyó al uso de fertilizantes. La preocupación por los aditivos en el pan llevó al reverendo Sylvester Graham a crear el pan Graham en 1822. John Harley Kellogg, influenciado por Graham, inventó los copos de maíz junto con su hermano en 1906. En 1876, Charles y Max Fleischmann presentaron la levadura seca activa en la Exposición Universal de Filadelfia. A finales del siglo XIX, inventos como la hamburguesa y el hot dog surgieron en Estados Unidos, formando parte de la cultura de la comida rápida. Rusia y América eran principalmente productores de trigo. Durante la Primera Guerra Mundial, el bloqueo inglés y las importaciones de trigo alemanas causaron una crisis de pan. En 1941, Continental Baking Company mejoró el molino del trigo conservando más vitaminas. En 1849, W. Ward fundó Ward Baking Company, buscando automatizar la elaboración de pan con el eslogan "Desde los molinos a la boca". Época moderna. Ahora les daré un rápido resumen de los avances en la panificación durante el siglo XIX y XX. En el siglo XIX, con el pan en Viena se introdujo del vapor en la cocción, dando lugar a la corteza más crujiente. Recetas usadas desde 1907, el pan de Viena fue introducido en Francia por el barón Sanka en 1840 con la ayuda de panaderos vieneses. En el siglo XX, con el pan rebanado, Otto Frederick Rohwedder inventa en 1912 un dispositivo para cortar pan en rebanadas y en 1928 una máquina que también lo envasa. Wonder Bread Company lo introduce en el mercado en 1930. Congreso Internacional de Cereal y Pan en 1927. Reunión en Praga de científicos e ingenieros para discutir problemas de elaboración del pan. La fortificación del pan se da durante la Gran Depresión. Se añade vitaminas y minerales para mejorar su valor. En la Segunda Guerra Mundial y posguerra, el pan se racionaba tras la guerra. Comenzaron en Inglaterra en 1946. Japón promocionó el consumo de pan de harina de trigo, beneficiando a empresarios como Momofuku Ando. Alemania promocionó el pan de centeno y uso de harina de patata. Pero hubo mejoras en la producción de cereal, usando fertilizantes con nitrógeno, herbicidas, fungicidas para aumentar la producción. La crisis en la Unión Soviética en 1963 trajo el pan inflado con aire debido a la escasez de cereales, conocido como masa de Yuzhov. El proceso de planificación de Charles Wong en 1961 desarrolla un proceso rápido para elaborar pan industrial, abaratando el pan blanco. La aparición de grandes corporaciones como Bimbo desvincularon la producción de pan de las panaderías. Política agrícola común en Europa, 1990, liberalización del mercado de cereales. Pan en la era espacial. Uso de pan en misiones tripuladas del Apolo 10 y Apolo 15, incluyendo técnicas de conservación como la irradiación con cobalto 60. Ingeniería genética, primeros ensayos para mejorar especies de trigo. Estos avances reflejan una evolución significativa en la producción y distribución del pan, desde técnicas tradicionales hasta innovaciones industriales y científicas, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Pan en la actualidad. Desde mediados del siglo XIX, el consumo de pan ha disminuido en los países en desarrollo, con una reducción del 70% en el consumo diario por persona entre 1880 y 1977. Las causas incluyen preocupaciones sobre dietas hipocalóricas y el aumento de enfermedades autoinmunes como la celiaquia. También se atribuye la disminución a la baja calidad del pan moderno debido al uso de aditivos y producción industrial. A pesar de esto, la industria panadera sigue siendo la segunda más importante dentro de la industria alimentaria. Desde principios del siglo XXI, el 70% del pan consumido en el mundo es de harina de trigo, mientras que el consumo de otros cereales ha disminuido en años 90. Las panaderías artesanales comenzaron a ganar popularidad en Europa, promoviendo panes integrales por sus beneficios de fibra. El panadero francés Lionel Poulain impulsó esta tendencia con su cadena de panaderías. En Estados Unidos, esta corriente se conoce como artisan baking. Un ejemplo de esa moda es el pan de centeno con paillon francés. La mejora en la producción de pan y la incorporación de pequeños hornos en bares y restaurantes han facilitado la elaboración de pan fuera de las panaderías tradicionales. El uso de masas congeladas también ha optimizado la producción de pan recién hecho. La crisis alimentaria mundial
de 2007 y 2008 aumentó los precios de los cereales, elevando el costo del pan y causando desestabilización económica en algunos países. Pero aún así, el pan sigue siendo elemental en la mesa de los ciudadanos. Bueno, pero eso sería todo hasta ahora de la historia del pan. Así como comúnmente lo hace la historia, quisimos tener un contexto más general para poder abordar el tema más específicamente. Si les interesa el contenido, recuerden reaccionar y suscribirse para más videos como este. Sería de mucha ayuda y recuerden que nos estaremos viendo en Mexipan, así que esperen un video.